En este vistazo número 76 tenemos parroquias de la diócesis de Fontibón y Soacha. Veremos estos santos del mes. Para conocer los demás que conmemoramos, les dejo los links en la descripción de los vistazos de noviembre del año antepasado que muestran cada semana. Comenzamos el 15 con San Eugenio de Toledo, que ingresó en el monasterio de Santa Engracia para ampliar sus estudios con San Braulio, uno de los personajes más cultos de su tiempo y que mantuvo constante comunicación con San Isidoro. San Braulio, tras ser nombrado obispo de la sede zaragozana en el 626, escogió a Eugenio para que fuera su arcediano. En el año 649 fue nombrado arzobispo de Toledo por Chindasvinto, como muestra la carta del rey visigodo a Braulio, donde expresa su deseo de nombrar a Eugenio titular de un arzobispado en Toledo. Braulio, que veía en él a su sucesor en la sede cesar-augustuana, se opuso sin ningún éxito. Desde su nueva cátedra toledana impulsó la cultura y celebró los concilios octavo, noveno y décimo de Toledo. Fue, asimismo, en tal sede catedralicia promotor de la música sacra. En cuanto a su actividad literaria, escribió libros de teología, epístolas y poemas. Supo fundir las enseñanzas de su maestro con las de Isidoro de Sevilla. Todos sus méritos lo llevaron a ser nombrado el inicio del arzobispado de Toledo, donde estuvo desde el 649 hasta su muerte en el 657. Sus poemas y los testimonios de su discípulo Ildefonso de Toledo, además de un relato martirológico del siglo IX, son la principal fuente para conocer su biografía. La parroquia forma parte de la diócesis de Fontibón, ya que se encuentra en la carrera 79, número 671, en Bogotá, capital de Colombia. Esta foto la tomó de Google. Seguimos el 16 con San Roque González, quien nació en Asunción, Paraguay, en 1576. Sus padres eran españoles. De joven era tan bueno y devoto que todos estaban convencidos que sería sacerdote, y así fue. A sus 23 años recibió su ordenación. Desde el primer año de su sacerdocio se preocupó mucho por los indígenas y visitaba continuamente a los poblados más lejanos para evangelizar y ayudar a los indios. A los 33 años entró a la Compañía de Jesús para poder trabajar más completamente como misionero. Los padres jesuitas habían fundado en Paraguay unas colonias de indígenas que se hicieron famosas en todo el mundo, llamadas reducciones. Se diferenciaban de los demás grupos porque allí consideraban a los indígenas como hijos de Dios. Aprendían a labrar la tierra con técnica, practicaban labores manuales e industriales. Todo era un cooperativismo bien organizado y reinaba la abundancia. En estas reducciones trabajó por 20 años, enfrentándose con paciencia y confianza a toda clase de dificultades y peligros. A veces el peligro provenía de tribus totalmente salvajes que atacaban, y otras eran de los colonos europeos que querían esclavizar a los indios, pero los jesuitas no se lo permitían. El padre González fue el primer europeo que penetró en ciertas regiones selváticas de Paraguay, atravesando toda clase de incomodidades que él supo soportar con verdadero heroísmo sacerdotal, y llegó a tener una enorme influencia sobre los indios que lo veneraban como un verdadero santo. Sucedió que un curandero, brujo de los indígenas, se dio cuenta de la influencia de los padres jesuitas, le estaba quitando su clientela y ya los indígenas no creían en sus engaños y mentiras, así que se dispuso a vengarse. Y así fue que reunió un grupo de indios de los más salvajes y con ellos atacó la misión católica. Cuando los atacantes llegaron donde estaba el padre González subiendo una campana en la torre de la capilla, lo asesinaron a golpes de mazo. Al oír el tumulto, el padre Alfonso Rodríguez salió de su choza e inmediatamente los indios lo asesinaron a golpes también. Enseguida prendieron fuego a la capilla y cuando estaba envuelta en llamas arrojaron allí los cadáveres. Eso fue el 15 de noviembre de 1628. Unos días después, los mismos indios asaltaron la misión cercana y allí asesinaron al otro compañero del padre Roque, el padre Juan de Castillo. La parroquia, con su nombre, queda en la diócesis de Fontibón, porque está en la carrera 86D, número 42F50 Sur, cuya foto tomó de Google. Luego, el 19, tenemos a Santa María Rivière, quien se cayó de 16 meses de la cama, lesionándose la cadera y presentando en adelante graves problemas de crecimiento. Se ve obligada a arrastrarse de espaldas por no poder ponerse de pie durante 4 años. Ya en 1774 logró usar muletas y 3 años después se recupera por completo. Después de recibir su primera comunión, madura el deseo de consagrarse al Señor y pide entrar en la congregación de las hermanas de Notre Dame de Paradel.
pero debido a su salud no es considerada idónea. Entonces decide abrir una escuela para dedicarse al cuidado de enfermos y pobres, lo cual logra en 1786. Y a pesar de las dificultades por la Revolución Francesa, el 21 de noviembre de 1796 da vida a una pequeña comunidad. 5 años después, en 1801, nace la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María, con aprobación del obispo de Viena. Pronto abren 46 casas. Murió el 3 de febrero de 1838. San Juan Pablo II la beatificó el 23 de mayo de 1982 y el Papa Francisco la canonizó el 15 de mayo del 2022. La parroquia queda en la diócesis de Fontibón, pues queda en la carrera 97D, número 42A 26 Sur. Esta foto la tomo de Google. El 20 celebramos la advocación de Nuestra Madre y la Divina Providencia, advocación mariana nacida en Italia durante el siglo XIII, gracias a la intervención de María durante las bodas de Caná, ya que no solo fue el primer milagro público de Jesús gracias a la intercesión de su madre, sino que además, gracias a su previsión y preocupación, ella evitó la situación embarazosa para la pareja de recién casados que se quedaron sin vino. La parroquia forma parte de la diócesis de Fontibón, porque está en la calle 9A, número 68F5 Sur. Esta foto la tomo de Google. El 21 pedimos a Nuestra Señora de la Salud que nos mantenga siempre unidos a nuestro Señor, sin importar las dificultades de salud corporal o espiritual, que nos anime en todo este peregrinar hacia el cielo, especialmente ahora que iniciamos el Adviento, ese advenimiento de nuestro Salvador. Hay una parroquia en la diócesis de Fontibón que queda en la carrera 72I, número 49B51 Sur. Su interior es espectacular. Y la otra parroquia con esta advocación en la diócesis de Soacha queda en Bosa, más exactamente en la transversal 86B, número 59B26 Sur, cuya foto tomo de Google. Continuamos el 25 con Santa Catalina de Alejandría, mártir, que se presenta con una rueda porque fue el instrumento con el que la torturaron. Por eso los carreteros y mecánicos se colocan bajo su protección. No solo permaneció virgen dominando sus pasiones y conquistó a sus verdugos al agotarle su paciencia, sino que triunfó con su ciencia, haciendo callar a los sofistas. Su intercesión fue implorada por teólogos, apologistas, predicadores del púlpito y filósofos como guía para sus textos. Esta devoción a Santa Catalina tomó grandes proporciones en Europa desde las Cruzadas y recibió brillo adicional en Francia a principios del siglo XV, cuando se rumoreaba que se había aparecido Santa Juana de Arco junto con Santa Margarita. San Nicolás de Mira se consideraba patrón de los jóvenes bachilleres y estudiantes. Santa Catalina se convirtió entonces en la patrona de doncellas y estudiantes femeninas. Así que es la encargada de proteger a vírgenes de los claustros y a las jóvenes solteras del mundo. La parroquia queda en la diócesis de Fontibón, ya que se encuentra en la carrera 77H, número 5430 Sur, cuya foto tomo de Google. El 27 tenemos a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. En 2023 les contaba de las apariciones de Nuestra Señora y me enfoqué en la primera, ocurrida el 18 de julio de 1830. Ahora veremos la segunda y tercera, porque es cuando nuestra madre le muestra cómo acuñar la medalla y su significado a Santa Catalina Labouré. El 27 de noviembre de 1830, cuando la religiosa vuelve a tener una visión de la Virgen, María aparece de pie sobre el que parece ser la mitad del globo terráqueo, sosteniendo una pequeña esfera dorada en sus manos y con la mirada en dirección al cielo. En un instante, la Madre de Dios le explica a Catalina que la esfera representa al mundo, y de manera particular a Francia. De los dedos de la Virgen, adornados con joyas, brotan rayos de luz que son las gracias que ella obtiene para aquellos que se las piden, mientras que algunas de las joyas no brillan y representan esas gracias que están disponibles pero nadie pide. Esto es señal de la misión que tiene la Virgen María como Madre y Mediadora de las gracias, que derrama sobre el mundo y a quienes las pidan. Las dos estrellas sobre la cabeza de María y el color de su vestuario muestran a la mujer vestida de sol del libro del Apocalipsis.
En la parte frontal de la medalla milagrosa aparece la imagen de la Virgen María de pie sobre la esfera del mundo como reina del cielo y de la tierra. Además, tiene sometida bajo su pie a la serpiente que representa a Satanás, el tentador que no tiene poder frente a ella. En el reverso de la medalla hay dos estrellas que simbolizan a los 12 apóstoles y por ende a la iglesia entera. Las estrellas rodean la letra M que representa a María y desde la letra se erige una cruz que es Cristo. Sus dos corazones aparecen uno al lado del otro, con llamas de fuego que brotan y nos recuerdan la devoción que los cristianos tenemos a ambos corazones, esa importancia de esa devoción. En una tercera aparición, la Virgen María le muestra a Santa Catalina la inscripción que rodea su figura celestial: Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Esta afirmación de Inmaculada Concepción de la Virgen ocurrió mucho antes que se proclamara el dogma como tal, en 1854. Asimismo, indica la misión de intercesión de la Madre de Dios a quien podemos recurrir con confianza. Uno de los hechos más notables registrados en conexión con la medalla milagrosa es la conversión de un judío, María Alfonso Ratisbone de Estrasburgo, quien se había resistido a las insistencias de un amigo para que entrara a la iglesia. Por fin consintió algo renuente a usar la medalla y estando en Roma entró por casualidad a la iglesia de San Andrea de la Frate y tuvo y tuvo una visión de la Santísima Virgen exactamente como está representada en la medalla, tras lo cual ocurrió inmediatamente su conversión. Este hecho recibió sanción eclesiástica y está registrado en el oficio de la fiesta de la medalla milagrosa. La parroquia pertenece a la diócesis de Fontibón, pues queda en la carrera 68B, número 2430. Este es su espectacular interior con vitrales para ensalzar la belleza de nuestra Madre. Terminamos el 30 con San Andrés Apóstol, que es mencionado regularmente en la Biblia después de San Pedro, lo que sugiere su cercanía. En San Juan nos hacen saber que era hermano de Simón Pedro, Juan 1:40. San Andrés siguió a Jesús antes que su hermano Pedro, de hecho fue uno de los dos discípulos iniciales que Juan el Bautista se encontró con Jesús, según relata el Evangelio de Juan. Al igual que su hermano y que los apóstoles Santiago y Juan, Andrés fue inicialmente un pescador en el mar de Galilea. El Papa Benedicto XVI hizo notar también que el Evangelio menciona el nombre de Andrés en particular en otras ocasiones, además de este. El primero fue con la multiplicación de los panes en Galilea, y la segunda es cuando menciona a Andrés en Jerusalén, donde junto con Pedro, Santiago y Juan pidieron a Jesús que les explicara por qué no quedaría piedra sobre piedra de los enormes muros que sostenían el templo. En respuesta, Jesús pronunció un importante discurso sobre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, en el que pidió a sus discípulos que fueran sabios en la interpretación de los signos de los tiempos y que estuvieran constantemente en guardia, como nos lo recordó este fin de año litúrgico que acaba de terminar. San Andrés nos enseña que no debemos tener miedo de hacerle preguntas a Jesús, pero que también debemos estar dispuestos a aceptar incluso las enseñanzas sorprendentes y difíciles que Él nos ofrece. Algunas tradiciones muy antiguas consideran a San Andrés como el apóstol de los griegos en los años posteriores a Pentecostés, hecho que permite conocer que durante el resto de su vida fue predicador e intérprete de Jesús para esas comunidades. San Andrés murió en Patras, Grecia. Pidió ser crucificado en una cruz en diagonal, en forma de X, que se conoce como la cruz de San Andrés, pues no se sentía digno de compartir la misma muerte que Cristo. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. La parroquia la había mostrado en 2023, pero aclaro que pertenece a la diócesis de Fontibón, porque está ubicada en la transversal 68G, número 44A5 Sur. Este es su bello interior, donde podemos ver al fondo a este santo. Muchas gracias por ver este 11º vistazo del año con la mayoría de parroquias de la diócesis de Fontibón y una de Soacha. Muchas bendiciones en esta preparación del corazón para que nazca nuestro Señor en cada uno.